Estructuras condicionales. Vamos a ver qué es una condicional simple, qué es una condicional doble y qué operaciones y qué operadores podemos utilizar dentro de estas condicionales. Definiremos qué es una condicional. La condicional para nosotros va a ser una pregunta. Esta condicional nos va a permitir realizar la definición de irnos por verdad o irnos por falso. Se la denomina condición. Esta condición para mí va a ser definida mediante una decisión, dependiendo de esta condición. Esa decisión es conocida dentro de programación con if. La condicional me va a permitir ejecutar un conjunto que va a ser un bloque dependiendo si la evaluación de la condición es verdadera o es falsa. El diagrama de flujo que tenemos aquí nos está determinando utilizar un rombo y dentro de este rombo colocamos nosotros la condición. Esta condición vamos a evaluar. Si la condición se cumple, va a irse por verdad y va a realizar una serie de procesos. En la condicional simple, que es este caso, por falso no se realiza una operación. Simplemente se pasa sin realizar ninguna secuencia de procesos. La codificación de este diagrama de flujo es el siguiente. La condición es representado por la palabra if. Dentro de los paréntesis va a venir la condición que nosotros estamos definiendo. Aperturamos llaves por verdad y realizamos el proceso que hemos definido en este lado. También aquí veremos un ejemplo para poder definir una condicional simple. Nos dice, vamos a leer un número y vamos a escribir el valor absoluto de este número. Para esto vamos a utilizar condicionales simples. Primero vamos a recordar cuál es la función valor absoluto. El valor absoluto matemáticamente me dice si el valor de A es mayor o igual a 0, su valor absoluto es A. Pero si el valor de A es menor a 0, su valor absoluto es menos A. Teniendo esta función matemática, vamos a definir nosotros nuestra condición dependiendo del valor de A. A va a ser nuestro número de entrada. Voy a preguntar mi primera condición. Pregunto, ¿A es mayor o igual a 0? Pregunto. Si es así, por verdad, va a mostrarme el valor de A. Ahora, preguntamos por la segunda condición. Pregunto, ¿el valor de A es menor a 0? Pregunto. Si el valor de A es menor a 0, me dice el valor absoluto va a ser menos A. Por lo tanto, voy a mostrar menos A. Con estas dos condiciones que está definido dentro de la función matemática, podemos determinar el valor absoluto de un número. Entonces vamos a irnos a nuestro diagrama de flujo. Voy a leer el elemento A de entrada, voy a preguntar mi primera condición y pregunto dentro de este rombo. ¿A es mayor o igual a 0? Pregunto. Por verdad, su valor absoluto va a ser A. Si no es así, no va a realizar ninguna operación. Pregunto por la segunda condición. ¿El valor de A es menor a 0? Pregunto. Si es menor a 0, tengo que mostrar su valor absoluto menos A. Y por falso no va a realizar nada. Y terminamos. Vamos a realizar una prueba de escritorio. Voy a tener el valor de A y la salida. Voy a colocar el 8. Pregunto, ¿8 es mayor o igual a 0?
verdad, 8 sí es mayor o igual que 0. Por verdad voy a mostrar A. Muestro 8. Colocaremos otro dato, ¿no? Aquí va a salir, me va a preguntar, 8 es menor a 0, falso, no hace nada y termina. Voy a volver a hacer correr, pero ahora con el valor de menos 24. Aquí pregunto, menos 24, ¿es mayor o igual que 0? Falso, no es menor igual o mayor o igual que 0. No se cumple la condición, por falso no realiza nada. Vamos a la segunda condición. Pregunto, menos 24, ¿es menor que 0? Sí, es menor que 0. Por lo tanto voy a mostrar menos A. Vamos a mostrar menos por menos, más 24. Salimos de este proceso y terminamos. Entonces ya hemos hecho correr con 2 elementos esa prueba de escritorio con el diagrama de flujo. Iremos a nuestro código. El proyecto que nosotros nos hemos definido dentro de NetBeans para trabajar se denomina programación 1. Dentro de este proyecto tenemos nosotros lo que es las clases que son por consola dentro del paquete secuencial y las clases que son visuales dentro del paquete secuencial visual. Vamos a realizarlo por consola, que es más sencillo y más rápido, ¿no? Entonces voy a colocar dentro de paquete secuencial nuevo Java Class. Aquí voy a colocar el nombre de la clase, que va a ser valor absoluto. Dentro de esta clase valor absoluto vamos a definirnos un pequeño comentario que nos diga determinar el valor absoluto de un dato de entrada. Ya tenemos. Voy a definir nuestro método principal, el void main. Dentro de esto definimos todas las variables. En el diagrama de flujo tenemos solo una variable, la variable de entrada, que es A. Entonces voy a definirme solo esa variable. Entonces aquí voy a tener entero A. También tengo que instanciar el objeto de lectura para poder realizar la lectura por teclado. Dentro de esto voy a tener el system.in, que va a ser nuestra entrada del sistema. Importamos la librería que corresponde. Ya está. Ahora vamos a realizar nuestro primer paso del diagrama de flujo. Me dice el primer paso es la lectura de ese dato. Entonces vamos a leer A. Voy a colocar primero un mensaje para que nos dé la orden, ¿no? Digite un dato de entrada. Voy a preguntar, vamos a leer primero, antes de preguntar, ese dato de entrada con nextInt. Ya. Ahora sí, nos vamos a nuestra primera condición. En la primera condición me dice, voy a preguntar si ese valor de A es mayor o igual a 0. Si es así, por verdad, se tiene que mostrar A. Entonces voy a preguntar. Para preguntar nosotros colocamos if. Y dentro de los paréntesis colocamos la condición. La primera condición me dice, preguntamos si A es mayor o igual a 0. Si es mayor o igual que 0, se va a venir por verdad. Esto es por verdad. Por verdad tengo que mostrar el valor de A. Entonces colocamos aquí valor absoluto. Va a ser nuestro mensaje. Y voy a mostrar lo que contiene la variable A. Con esto hemos terminado nuestra primera condición. Vámonos a la segunda condición. En la segunda condición tengo que preguntar si A es menor que 0. Entonces preguntamos. Voy a tener aquí otro if, porque es otra condición. Y pregunto dentro de los paréntesis si A es menor que 0. Si A es menor que 0, por verdad tengo que mostrar, me dice, menos A. Entonces voy a mostrar
primero nuestro texto que me dice valor absoluto, y aquí voy a mostrar menos a. Lo estoy colocando entre paréntesis para que no se confunda con este símbolo más que tenemos aquí. Y con eso hemos terminado nosotros nuestra definición de nuestro diagrama de flujo que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces voy a colocar la corrida. Vamos a hacer correr. Voy a colocar los dos valores de entrada, primero con 8, que debería darme como salida 8, y después menos 24, que debería darme como salida 24. Entonces aquí voy a hacer correr, clic derecho, coloco Run File, haremos correr con los dos valores. Voy a colocar el primer dato de entrada, 8. Con ese valor me dice que el valor absoluto es 8. Ahora nos iremos con el segundo dato que hemos hecho correr, va a ser menos 24. Voy a hacer correr, me dice que el valor absoluto es 24. Entonces con esto ya hemos realizado la solución de poder determinar el valor absoluto con la función matemática que nos hemos definido, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, la función matemática es la que nos ha definido dos condiciones. La primera condición me dice si el valor de a es mayor o igual que 0, su valor absoluto es simplemente a. Pero si el valor de a es menor que 0, su valor absoluto es menos a. Entonces, esta condición nos ha permitido a nosotros realizar nuestro diagrama de flujo y representar cada condición con el símbolo de rombo. Dentro de este rombo hemos puesto la condición. Si se cumple la condición, por verdad, hemos mostrado el resultado, en este caso a, y en el otro menos a. Y por falso no se realiza ninguna acción. Por eso es una condicional simple. La condicional doble nos va a permitir tener procesos diferentes, tanto por verdad como también por falso. Esta condicional, que tiene ambos procesos por verdad y por falso, se la denomina condicional doble. Yo tengo igual en esta parte una condición. Esta condición se evalúa. Si esta condición, después de evaluarse, es verdadero, se va a venir por el lado derecho y se va a ejecutar los procesos que tengo en esta parte. Pero si evaluamos la condición y definimos que es falso el resultado, venimos por el lado izquierdo y nos vamos a realizar los procesos que están definidos al lado izquierdo. Cuando ya tengo procesos por verdad y tengo procesos por falso, vamos a agregarle a nuestro código un sector más denominado else. Else significa falso, ¿no? Entonces voy a tener aquí if para decir que es una condición. Dentro de los paréntesis colocamos la condición. Por verdad se va a realizar dentro de estas dos llaves. Todo el proceso por verdad. Por falso, por else, también voy a definir los procesos que están en este lado, que tengo que colocarlos dentro de estas dos llaves. Esta es la forma en la que representamos este diagrama de flujo en código fuente. El ejercicio me dice, lea un número y verifique si el mismo es divisible entre 3. El concepto de divisibilidad en matemáticas nos dice, si un número es divisible entre otro, su resto va a ser 0. Por ejemplo, 15 es divisible entre 3. ¿Cómo verifico? 15 dividido entre 3
me va a dar 5 y el resto va a ser 0. Veremos otro número. El 36. ¿El 36 es divisible entre 3? Muy bien, 36 dividido entre 3 me va a dar 12 y el resto va a ser 0. Veremos uno más. ¿El 76 es divisible entre 3? No. Veremos por qué. 76 dividido entre 3 me va a dar 25 y el resto va a ser 1. Entonces 25 por 3 da 75, ¿no? Y el resto es 1. Entonces aquí ya tengo yo una condición. Si el número de entrada dividido entre 3, su módulo es 0, significa que ese número es divisible entre 3. Pero si el número de entrada módulo 3 es diferente de 0, no es divisible entre 3. Entonces aquí voy a tener ese análisis. N va a ser el número que yo voy a ingresar por teclado. Y voy a preguntar si N, aquí, voy a obtener el resultado. N módulo 3 lo voy a almacenar en M. Entonces ese valor de M va a ser el resto de la división, que para nosotros es el módulo. Ese valor de M voy a preguntar. ¿M es igual a 0? Pregunto. Si es igual a 0, significa que es divisible entre 3, N. Pero si no es igual a 0, significa que N no es divisible entre 3. Entonces ya tengo aquí dos condiciones, ¿no? Una condición que va a ser un proceso por verdad y la otra que va a realizar un proceso por falso. Entonces la condición que yo tengo definida dentro de este if va a tener dos resultados. Uno que va a ser por verdad y otro que va a ser por falso. Ahora nos iremos a la prueba de escritorio. En la prueba de escritorio vamos a leer ese valor N. Voy a calcular el resto, que es el módulo. N módulo 3. Hago el cálculo y lo voy a almacenar en M. Pregunto, ¿M es igual a 0? Pregunto. Si es igual a 0, mostramos nuestro mensaje que dice que N es divisible entre 3. Pero si no, voy a mostrar que N no es divisible entre 3. Cerramos esta condición por verdad y por falso, se cierra y finalizamos el proceso. Veremos nuestra prueba de escritorio. Voy a tener un dato de entrada que va a ser 15. 15 módulo 3, ¿a cuánto es? 15 dividido entre 3, a 5. Su resto, que es el módulo, va a ser 0. Entonces, M va a tener el valor de 0. Pregunto, ¿M es igual a 0? Sí, es igual a 0. Por tanto, por verdad, voy a mostrar que N, en este caso 15, es divisible entre 3. Veremos otro dato. El valor de entrada va a ser ahora 76. Pregunto, 76 módulo 3 es 1. Eso lo voy a almacenar en M. Pregunto aquí, ¿M es igual a 0? 1 es igual a 0. Falso, no es igual a 0. Por falso voy a mostrar N no es divisible entre 3. N para mí es 76. 76 no es divisible entre 3. Terminamos y finalizamos este proceso, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos determinar si un número es divisible entre 3. Para realizar ese ejercicio nos vamos a crear una nueva clase. Esta clase vamos a colocar divisible.
Voy a colocar una descripción. En la parte superior colocamos determinar si n es divisible entre 3. Voy a colocar mi void main para poder realizar la definición del ejercicio. Vamos a irnos a nuestro diagrama de flujo. Me dice el primer dato que tengo que leer de entrada va a ser n y después realizo el proceso. Entonces vamos a leer ese valor. Voy a definir n. También necesito definir nuestro objeto de lectura. Vamos a importar la librería. Vamos a solicitar el ingreso del dato. Voy a colocar la lectura en n. Bien. Hasta ahí hemos terminado con la lectura. Vámonos al siguiente proceso. En el proceso me dice voy a calcular n módulo 3 y el resultado de ese cálculo lo voy a almacenar en m. Entonces vamos a colocar en la variable m, vamos a definirlo, m. En m vamos a calcular n, el módulo es con %, colocamos 3. Ya tengo ahí ese proceso, ¿no?, de cálculo para poder determinar nuestro resto de la división de n dividido entre 3. Ahora pregunto, m es igual a 0, pregunto. Dentro de mi condición, if, colocamos esa pregunta, m es igual a 0, la igualdad dentro de programación se la coloca igual igual. Colocamos igual igual a 0. Vámonos por verdad. Okay. Por verdad tenemos que mostrar nosotros un mensaje donde nos diga n es divisible entre 3. Entonces colocamos ese mensaje. Coloco n, el valor de n, el texto es divisible entre 3. Ahora también vamos a realizar por falso. Por falso colocamos el mensaje n no es divisible entre 3 y terminamos. Entonces voy a colocar por falso. Hasta aquí hemos terminado todo el proceso por verdad. Colocamos else y esto va a ser el proceso que yo voy a realizar por falso. Tengo que mostrar que n no es divisible entre 3. Listo. Ya hemos realizado el proceso por verdad y también estamos realizando el proceso por falso. Y con eso hemos terminado nuestro diagrama de flujo. Haremos correr primero con 15 y después con 76. Voy a realizar clic derecho, colocamos Run File. Voy a colocar el primer dato, que va a ser 15. Y me dice 15 es divisible entre 3. Lo haremos ejecutar una vez más. Colocamos aquí que vuelva a correr. Colocamos el segundo dato, que era 76. Y me dice que 76 no es divisible entre 3. Para poder utilizar operadores dentro de las condicionales, vamos a realizar de la siguiente manera. Nos dice, los operadores condicionales nos van a permitir realizar la evaluación de 2 o más expresiones. Los operadores que nos unen estas expresiones van a ser el AND, el OR o el operador
ternario. Vamos a recordar, el operador AND, o denominado conjunción en matemáticas, nos dice la tabla de verdad que todos los valores son falsos excepto cuando los dos valores son verdaderos, el resultado es verdadero. El OR nos va a definir con la siguiente tabla, ¿no? El OR también es denominado en matemáticas como disyunción. En la disyunción, su tabla de verdad nos dice que todos los valores son verdaderos. Basta que uno de ellos sea verdad, su resultado siempre va a ser verdadero, excepto cuando los dos valores de entrada son falsos. Cuando los dos valores de entrada son falsos, me va a dar como resultado falso. Ahora, ¿cómo unimos estas expresiones con los operadores lógicos AND y OR? Yo voy a tener aquí una expresión 1 y tengo otra expresión 2. Si yo quiero unir estas dos expresiones, puedo utilizar el operador y, que se lo va a denotar por este símbolo denominado ampersand. O si yo quiero unir esta expresión 1 con la expresión 2 con nuestro operador O, voy a utilizar este símbolo denominado pipeline. Este pipeline es una barra vertical. Y yo voy a colocar dos barras verticales para decir que quiero utilizar un operador OR. Igual en este caso utilizo dos ampersands si quiero utilizar un operador AND. Este operador ternario nos va a definir la expresión que yo voy a evaluar y va a venir primero el valor de verdad, su proceso, 2 puntos, el valor por falso, dependiendo también su proceso. Es la forma en la que se define una operación ternaria, ¿ya? Entonces, nosotros nos vamos a abocar en estos dos, en evaluar expresiones que están unidas con los operadores lógicos AND y el operador lógico OR. Nos iremos a un ejemplo para poder ver cómo evaluamos estos tipos de operadores. En el ejemplo me dice, dados tres números que van a representar los lados de un triángulo, me están pidiendo determinar qué tipo de triángulo es. Veremos los tres tipos de triángulos que tenemos. Primero, el triángulo equilátero, sabemos que se denomina así porque tiene los tres lados iguales. Después tenemos el triángulo isósceles, que se denomina así porque tiene dos de sus lados iguales y el tercero es diferente. Y el otro triángulo, el escaleno, se denomina así porque ninguno de sus lados es igual. Entonces voy a realizar la pregunta de estos tres tipos de triángulos. Me dice que tengo como entrada tres números. A va a representar al primer lado del triángulo. B representa al segundo lado del triángulo. Y C representa el tercer lado del triángulo. Ya tengo mis tres datos de entrada. Ahora voy a preguntar. Pregunto, para el primer caso equilátero, sabemos que los tres lados tienen que ser iguales para que el triángulo sea equilátero. Entonces pregunto los dos primeros lados. A es igual a B, pregunto. Si estos dos lados son iguales, me falta preguntar por el tercer lado. Entonces voy a preguntar, B es igual a C, pregunto. Si es igual a C, ya he preguntado por el tercer lado. Por transitividad, porque aquí tenemos una propiedad transitiva, sabemos que A es igual también a C. Entonces ya hemos preguntado por los tres lados
que sean iguales. Utilizamos el operador y porque se tienen que cumplir las dos condiciones, ¿no? Nuestra tabla de verdad del y nos dice que todos los valores son falsos excepto cuando los dos valores son verdaderos, es verdadero. Entonces, si se cumple esta primera condición, es verdadero, y si se cumple esta segunda condición, también siendo verdadero, recién me va a dar un valor verdadero también como resultado. Por verdad, cuando se cumplan estas dos condiciones, voy a mostrar el mensaje que el triángulo es equilátero. Ahora, me quedan dos tipos de triángulos más, que es el triángulo isósceles y es el triángulo escaleno. Nos vamos a ir ahora a preguntar por el isósceles. Por falso, voy a preguntar, ¿A es igual a B? Pregunto. Significa que dos lados son iguales, A y B, cuando sea verdad, ¿no? O nos vamos a ir a la otra posibilidad. Voy a preguntar, ¿A es igual a C? Pregunto. Si A es igual a C, por verdad, me va a decir que tiene también el lado A y el lado C iguales. O mi última posibilidad, voy a preguntar si B es igual a C. ¿Qué me dice la tabla O? Me dice, todos los casos son verdaderos, excepto cuando las dos entradas son falsas, mi resultado es falso. Entonces aquí utilizamos el O porque puede ser que esto sea verdadero o puede ser que esto sea verdadero o puede ser que esto sea verdadero. Basta que uno de estos sea verdadero, se va a venir por verdad y me va a mostrar que el triángulo es isósceles. Ya hemos preguntado por la condición para saber si es equilátero y también hemos preguntado por la condición para saber si es isósceles. Entonces solo nos queda por falso que el triángulo es escaleno, porque aquí ya tenemos nuestro primer caso y aquí nuestro segundo caso. Entonces solo nos quedaría el tercer triángulo que va a ser escaleno. En el diagrama de flujo de este ejercicio voy a tener tres datos de entrada, A, B y C. A es el primer lado del triángulo, B sería el segundo lado del triángulo y C va a ser el tercer lado del triángulo. Estoy preguntando dentro de nuestra primera condición si A es igual a B y si B es igual a C. Por transitividad también se está preguntando de forma interna si A es igual a C. Entonces, si las dos condiciones se cumplen, significa que los tres lados de este triángulo son iguales. Si son iguales los tres lados, por verdad, nos va a mostrar el mensaje que del triángulo es equilátero. Por falso, debe ser que no se cumple esta condición o no se cumple esta condición o las dos condiciones no se cumplen, ¿no? Entonces voy a preguntar por el segundo caso. Pregunto, ¿A es igual a B? ¿O A es igual a C? ¿O B es igual a C? Pregunto. Si se cumple algunas de esas condiciones, basta que uno sea verdad, se va a venir por verdad y me va a mostrar que el triángulo es isósceles. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, significa que los lados no son iguales. Por lo tanto, mostramos el mensaje, el triángulo es escaleno. El cierre de estos diagramas de condicionales se las realiza de la siguiente manera. Vamos a irnos en este primer caso. Tengo la condición por verdad y por falso y cerramos. De esta condición
por verdad y por falso. Y cerramos. Cada uno de estos representan a un rectángulo. Ahí se puede ver. Es bastante importante resaltar esto para que puedan graficar de forma adecuada nuestro diagrama de flujo. En la prueba de escritorio vamos a hacer los tres tipos de triángulos. Primero voy a tener A4, B4 y C4. Pregunto, ya tengo aquí la entrada y preguntamos, A es igual a B, pregunto. 4 es igual a 4, ¿verdad? Y B es igual a C, 4 es igual a 4, ¿verdad? Verdad y verdad me va a dar como resultado verdad. Se va a venir por verdadero y me va a mostrar el triángulo es equilátero. Venimos por aquí, terminamos el proceso y finalizamos. Otro dato, voy a colocar A es 3, B es 2 y C es 3. Voy a preguntar, A es igual a B, pregunto. 3 es igual a 2, falso. Y B es igual a C, 2 es igual a 3, falso. No son iguales. Falso y falso me va a dar falso. Se va a venir por aquí. Pregunto ahora esta condición. A es igual a B, pregunto. 3 es igual a 2, falso. O A es igual a C, 3 es igual a 3, verdadero. O B es igual a C, 2 es igual a 3, falso. Basta que uno de estos sea verdadero para que se vaya por verdad. Estamos en nuestra tabla lógica O. Entonces aquí voy a tener esta condición verdadera. A es igual a C. Entonces por esa condición que es verdadera, se va a venir por verdad. Porque basta que uno sea verdad en la tabla lógica O para que se vaya por verdad. Por verdad me va a mostrar que el triángulo es isósceles. Salimos del proceso, terminamos nuestro diagrama. Voy a hacer correr con otro dato. Colocaremos 4 en el valor de A, 5 en el valor de B y 2 en el valor de C. Pregunto, A es igual a B, 4 es igual a 5, falso. Y B es igual a C, 5 es igual a 2, falso. Los dos son falsos y la tabla de antes me dice que va a ser falso el resultado. Me voy por este lado. Ahora pregunto esta condición. A es igual a B, pregunto. 4 es igual a 5, falso. O A es igual a C, 4 es igual a 2, falso. O B es igual a C, 5 es igual a 2, falso. Todos son falsos. Como todos son falsos, se va a ir por falso. Y me va a mostrar nuestro mensaje que dice que el triángulo es escaleno. Bien, y con eso hemos realizado la prueba de los tres tipos de triángulos que nosotros podemos tener. Voy a crear dentro de este proyecto una nueva clase que se va a denominar tipo triángulo. Dentro de esto voy a colocar igual una descripción. Vamos a colocar determinar el tipo de triángulo con el ingreso de los tres lados.
colocamos aquí nuestro programa principal, void main. Vamos a definir nuestras variables. Voy a tener aquí la variable A, B y C. No tengo otra variable más dentro del ejercicio. Entonces voy a colocar aquí A, B y C. Todos de tipo entero. Vamos a definirnos el objeto de lectura. Voy a colocar la entrada. Vamos a realizar la lectura de los datos. Digite los lados del triángulo. Digite los 3 lados, pondré. Los 3 lados del triángulo. Voy a leer primero en A, el primer lado. Voy a colocar en B, el segundo lado. Y vamos a colocar en C, el tercer lado. Ya tengo la lectura de los 3 lados de este triángulo. Ahora nos iremos al proceso. En el proceso, me dice después de la lectura, tengo que preguntar. Así que voy a tener una condición if. Dentro de esta condición if, voy a colocar esta primera, que me dice A es igual a B y B es igual a C. Entonces preguntaremos. Voy a tener una condición if y voy a preguntar. Dijimos que al igual dentro de programación se representa con igual, igual. A es igual a B y colocamos aquí el AND con ampersand. Y voy a preguntar si B es igual a C. Por transitividad ya sabemos que estoy preguntando también de forma interna si A es igual a C, ¿no? Si es así, por verdad, voy a colocar un mensaje que me diga el triángulo es equilátero. Y por falso, aquí voy a colocar por falso. Por falso, por else, ya tenemos otra condición. Entonces vámonos a nuestro código. Por falso tengo una nueva condición. Esta nueva condición también colocamos como if. Y dentro de este if voy a colocar mis 3 expresiones. La primera voy a preguntar si A es igual a B. O la segunda voy a preguntar si A es igual a C. O la tercera expresión voy a preguntar si B es igual a C. Entonces preguntamos. Voy a tener una condición, así que colocamos if. Dentro de esa condición pregunto. A es igual a B, pregunto. O, el O va a ser con people line, que son nuestras barras verticales. Mi segunda condición. Si esto no es verdad, puede ser que B sea igual a C. O puede ser que A sea igual a C. Entonces ahí tengo mis 3 expresiones. A igual a B, A igual a C o B igual a C. A igual a C, B igual a C. Por verdad, si uno de estos se cumple, tiene que ser un triángulo isósceles. Listo. Y por falso de esta condición, por falso, else, voy a colocar que el triángulo es escaleno. Entonces colocamos aquí de esta condición, por falso, else, vamos a colocar que esto es un triángulo escaleno.
Aquí es importante resaltar que tiene que estar nuestro código indentado, tiene que haber esa distancia para poder determinar visualmente que este código está ordenado y tenemos la apertura y cierre de cada condición. Si nos falta un cierre, pues ya nos va a dar error. Para formatear este código, por si acaso, utilizamos nuestra combinación de teclas control. Entonces, para formatear nuestro código y esté ordenado, vamos a colocar la combinación de las teclas Shift, Alt, F. Son 3 teclas. Voy a teclear Shift, después Alt y después F, y eso me va a formatear nuestro código. A mí me permite tener mejor visión de cómo están aperturados las llaves, si tiene el cierre, que esté ordenado, ¿ya? Entonces van a siempre formatear su código. Ya tenemos aquí nuestra codificación. Hemos definido las condiciones necesarias para poder determinar si ese triángulo es equilátero, isósceles o escaleno. Haremos correr. Voy a colocar un triángulo primero equilátero. Eso significa que los 3 lados son iguales. Colocaremos 4 en los 3 lados. Me dice que el triángulo es escaleno. Ahora voy a colocar para un triángulo isósceles. En este triángulo isósceles tienen que tener 2 lados iguales. Voy a colocar 5, 2, 5. Tengo 2 lados iguales. Por lo tanto, es un triángulo isósceles. Voy a hacer correr una vez más este caso. Voy a colocar 3, 3, 8. Ahora ya tengo el valor de A y de B iguales, ¿no? Me dice que es isósceles. Y veremos el tercer caso de el isósceles. Puede ser 4, 5 y 5. Ahora tengo el lado B y C iguales. Y me dice que es isósceles, ¿no? Ahora nos iremos al otro tipo de triángulo, que va a ser el escaleno. Colocaremos 4, 3 y 5. Me dice que el triángulo es escaleno, porque tiene todos los lados diferentes. Con esto hemos terminado entonces el ejercicio de hoy.